En Radio Guatapurí hablan los ministros. A esta hora de la mañana le damos la bienvenida a Antonio Sanguino. Es el nuevo ministro del Trabajo y Seguridad Social de nuestro país, recientemente posesionado en el Salón Protocolario de la Casa de Nariño ante el presidente Gustavo Petro. Y lo hemos llamado ministro para hablar desde Valledupar, sobre los retos que asume a partir de ese momento. La reforma pensional aprobada en la Ley 2381 del 2024 y la que está en revisión constitucional, la reforma laboral que entra a debate en la Comisión Séptima del Senado de la República. Muy buenos días y bienvenido a la tribuna del Cesar. Muy buenos días, me complace mucho saludarlos a esta hora de la mañana y por supuesto también saludar a toda la inmensa audiencia de Guatapurí, del Cesar, La Guajira y en todos los sitios en donde nos escuchen. Ministro, todo el país se pregunta sobre todas esas conversaciones que tienen ahora que realizarse en el seno del Congreso de la República para hacerle el mejor ambiente, por ejemplo, a la reforma laboral. ¿Asume usted de inmediato ese reto? ¿De qué manera lo hace y qué panorama ve en el futuro cercano acerca de ese proyecto del Gobierno Nacional? Bueno, yo soy optimista en relación con el trámite exitoso de este proyecto importantísimo, porque significa ni más ni menos un cambio en las reglas de juego, en las normas que rigen el mundo del trabajo. Una de las reformas sociales más importantes en el último tiempo en Colombia. Y hemos venido iniciando ya diálogos y conversaciones con todas las bancadas y con los integrantes de la Comisión Séptima del Senado. Lo hemos hecho con la vicepresidenta de la Comisión y lo hemos venido haciendo con los senadores del Pacto Histórico y los senadores de otras fuerzas políticas que tienen asiento en esta importante comisión. También hemos abierto una puerta de diálogo con los trabajadores. Ayer tuvimos un evento con las centrales sindicales, una conversación, una reunión muy fructífera, y lo propio haremos con el empresariado, con los sectores productivos en próximos días, de tal suerte que lo que viene ya de Cámara de Representantes, que significa un acuerdo, un consenso muy importante, podamos mejorarlo en los asuntos que aún generan discusiones, polémicas, y de tal suerte que ello nos permita tener un acuerdo y un consenso que garantice unas mayorías en la Comisión Séptima y en la plenaria del Senado, y con ello tener una ley que le entregaremos al país una vez la sancione el presidente de la República. Ministro, ¿qué le ha pedido el presidente Gustavo Petro? ¿Cuáles son las metas que tiene usted y los compromisos que ha asumido con el presidente Gustavo Petro en lo que resta de su mandato ahora como ministro en esa cartera tan importante para el país? Precisamente uno de esos temas es la terminación del trámite de la reforma laboral. Ese es un asunto prioritario para el presidente y para el gobierno del cambio. Y también la reglamentación y la puesta en marcha de la nueva ley pensional, del nuevo sistema de pensiones, que el Congreso y el gobierno le entregó al país el año pasado. Estamos produciendo ya los decretos reglamentarios de la nueva ley pensional. Ya hemos expedido 2 decretos. Está publicado un tercer decreto, el decreto más robusto que reglamenta el funcionamiento del nuevo sistema pensional, y quizás en el día de hoy o mañana colgaremos públicamente el otro, un cuarto decreto que define el rol del Banco de la República con relación al pilar contributivo. Así que esperamos que a principios de marzo, terminadas las observaciones de los ciudadanos, podamos convertirlos en decretos reglamentarios. Son 2 prioridades importantes, además de las metas en materia de
reducción de la informalidad, en materia de mejora de los ingresos de los trabajadores, en materia de estabilidad del empleo, que están incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo y en los compromisos que el gobierno ha venido adquiriendo en estos 2 años. Ministro Sanguino, el sector empresariado y también centros de pensamiento como FEDesarrollo, ANIF, entre otros, han advertido sobre algunos temas problemáticos de la actual reforma laboral que cursa su trámite en el Congreso. Entre ellos es que beneficia a los que ya tienen empleo, refuerza la llamada estabilidad laboral de los que tienen empleo, pero al endurecer las normas laborales hace que sea más difícil generar nuevos puestos de trabajo. Dicen que así va a ser muy difícil romperle ese indicador histórico que ha tenido Colombia de ser uno de los países con mayor informalidad laboral y también con mayor desempleo cuando se compara con sus pares latinoamericanos. ¿Usted qué le responde a esas críticas que se hacen desde la academia y desde el sector empresarial? Bueno, son opiniones que hacen parte del debate. Hay opiniones también de sectores académicos en sentido contrario. Incluso, digamos, la evidencia práctica es que los indicadores de empleo o la tasa de desocupación del país que han venido reduciéndose, el año pasado cerró en 9.1% la tasa de desocupación, indican que la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores no necesariamente significan un aumento de la informalidad, que la flexibilidad en el mercado laboral no significa tampoco necesariamente el aumento de nuevos puestos de trabajo. Por el contrario, digamos, lo que necesitamos es un mercado laboral con unas regulaciones que permitan que la estabilidad del empleo se garantice y las condiciones de los trabajadores aumenten la productividad del aparato productivo. Pero eso hace parte del debate y por eso hemos insistido en que el camino para lograr un marco legal de regulación de las relaciones en el mundo del trabajo tienen que ser el resultado de una concertación entre trabajadores, empresarios, Estado y sociedad. Y ese va a ser el camino en el que vamos a insistir en este tramo de la reforma, en estos 2 debates pendientes en el Congreso. Ministro, ¿ha tenido usted una conversación recientemente con las principales plataformas sindicalistas de Colombia, la Central Unitaria de Trabajadores, entendemos? ¿Cuál es la principal petición de ellos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que algunos sectores de opinión consideran que la reforma laboral convierte o pone un panorama de litigio permanente, conflicto permanente entre el trabajador y el empleado? Y los sindicatos, por supuesto, en su natural posición, es la de garantizar las prebendas sindicales y garantizarlas mucho más de la que las tienen ahora. Pues yo les cuento a ustedes, a los oyentes, que lo que ya se aprobó en la Cámara de Representantes es el resultado de acuerdos y de consensos entre el sector empresarial, los trabajadores y todas las fuerzas políticas que tienen asiento en el Congreso de la República. Muchos de esos asuntos han sido, digamos, acordados y están ya incorporados en el articulado que va a examinar la Comisión Séptima del Senado. En lo que hasta ahora se tiene como articulado del proyecto de reforma laboral, se han incluido peticiones, solicitudes y propuestas del sector empresarial, y también se han incorporado demandas también históricas de los trabajadores, incluso derechos que habían sido perdidos en anteriores gobiernos. Yo lo que debo hacer, por supuesto, lo que va a hacer el gobierno es defender esos acuerdos, esos consensos, y avanzar en nuevos acuerdos y consensos. Por ejemplo, hay un asunto que todavía
sigue siendo materia de debate, como es la remuneración de los aprendices del SENA, los 350.000 aprendices del SENA que hoy tiene el país. Y sobre ese asunto precisamente vamos a discutir en una audiencia pública ahora, a partir de las 8 de la mañana, en el Congreso de la República. Y otra audiencia pública que habrá en la ciudad de Cali. Se van a realizar y ya se han venido adelantando más de 15 audiencias públicas en todo el país que permitan examinar ese asunto y otros que aún están pendientes. Pero, por ejemplo, ya hay acuerdos sobre los trabajadores de las plataformas como plataformas tecnológicas como los rapidenderos y similares. Allí hay una fórmula, porque recordarán ustedes que las nuevas realidades tecnológicas también han impactado el mundo del trabajo. Nos viene la inteligencia artificial y eso también va a impactar el mundo del trabajo. Y tenemos que adentrarnos o anticiparnos a una legislación que permita proteger derechos de los trabajadores, pero permitir que estas nuevas modalidades del empleo, o el empleo en el trabajo remoto, o el trabajo virtual, o el trabajo en casa, puedan ser regulados adecuadamente. Señor ministro, permítame preguntarle por el tema político. Cuando usted fue designado, muchos leyeron este nombramiento como un acercamiento a la Alianza Verde, por supuesto, al partido del cual usted hace parte, y también a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, de la cual usted fue jefe de gabinete cuando dirigió los destinos de Bogotá. ¿Cómo están sus relaciones con la alcaldesa y este nombramiento es un acercamiento no con esa fuerza política? Pues como usted lo sabe, yo milito en la Alianza Verde, fui candidato a la gobernación del Cesar en representación de este partido, he sido de su dirección nacional, he sido incluso presidente vocero, fui congresista en representación de la Alianza Verde, he sido una de sus voces en distintos escenarios políticos y en el debate político nacional. El partido Alianza Verde hace parte de la coalición de gobierno. Nosotros nos declaramos como partido de gobierno desde el primer día del gobierno del presidente Gustavo Petro, y en esa condición pues es que llego al gabinete del presidente. Además de mi relación personal con el presidente Gustavo Petro desde hace más de 30 años, nos conocemos, hemos estado juntos en muchas batallas, tenemos una relación personal y creo que eso también genera, digamos, un escenario de confianza para que se haya producido esta designación, que yo agradezco y que yo asumo con absoluta responsabilidad. Por supuesto que esta decisión es una decisión que consolida la presencia del partido en el gabinete y en la coalición de gobierno, respaldada por las mayorías del partido en el Congreso de la República, en sus bancadas que han acompañado al gobierno. Yo tengo una relación cordial con la exalcaldesa Claudia López, una relación personal también, respeto mucho su liderazgo, su voz en el concierto de la política nacional, pero ella renunció al partido desde el año pasado, está haciendo su ejercicio electoral y esta decisión de mi presencia en el gabinete del presidente no tiene en absoluto nada que ver con alguna consideración política en relación con Claudia. Ministro, permítame volver al tema de las reformas, porque quiero consultarle por ese ambiente que tiene la reforma pensional, que ya es una ley, por supuesto, pero que se conoció, por cierto, hace algunos días, la ponencia negativa del magistrado Jorge Ibáñez en la Corte Constitucional. Se prevé que con esta ponencia negativa y el ambiente que hay al interior de la Corte se caería la reforma pensional. ¿Usted qué considera? ¿Qué puede decirle al país con respecto a eso? Oye, estoy absolutamente tranquilo. Yo confío además pues en el buen juicio de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no solo tiene que velar por
procedimientos con el trámite de las leyes en el Congreso de la República, que debe hacerlo, por supuesto, pero tiene que ser bien celoso guardián del espíritu de la Constitución Nacional, que incorporó el concepto de Estado social de derecho. Y lo social no es ningún adorno, lo social tiene que ver con los derechos de los ciudadanos. Y uno de esos derechos es el derecho a una atención digna. Ya tenemos bajas tasas de cobertura en materia pensional, tenemos que aumentar esas tasas. El sistema de pilares que tiene la nueva ley incorpora una pensión solidaria para cerca de 3 millones de adultos mayores que a partir del 1 de julio tendrían la posibilidad de salir de la pobreza y de tener una vejez digna. También protege a los fondos privados, porque hoy se está produciendo una salida en masa de gente que estaba en los fondos privados a Colpensiones. Y si no echamos a andar la nueva ley, pues eso va a generar un colapso financiero en los fondos privados. Así que hay muchas razones, ya de la realidad incluso del mundo de las pensiones, que deben ser considerados por la Corte Constitucional. Hemos conocido o se ha filtrado una ponencia. Habrá que ver cuál es el alcance de esa ponencia. Nosotros no la hemos conocido todavía. Pero una ponencia no es una sentencia. Una ponencia es una opinión de un magistrado. Habrán otras ponencias en sentido contrario que alimentarán la discusión en el Alto Tribunal Constitucional en los próximos días o en las próximas semanas, por lo menos 3 o 4 semanas será la discusión en la Corte. Nosotros acudiremos a la Corte para expresar nuestros argumentos y defender la ley pensional, como lo van a hacer también los trabajadores, y seguramente lo harán los fondos. Repito, también esta nueva ley genera una nueva realidad que le favorece al país, a los trabajadores de hoy y de Colombia, a los pensionados, por supuesto, y a los trabajadores del futuro. Así que yo confío en que ese trámite termine con una opinión favorable de la Corte Constitucional frente a la ley, que no signifique una interrupción de lo que ya estamos haciendo en materia de su reglamentación y de su implementación. Señor ministro, en concordancia con ese tema y con la reunión que usted tuvo con los sindicatos centrales obreras, ellos han anunciado que van a salir a las calles a tratar de presionar a los diferentes estamentos para lograr las reformas que el gobierno quiere. Para mantener ese equilibrio de poderes y la independencia de poderes en el país, es necesario respetar las decisiones de los tribunales. ¿Cuál es la posición del gobierno con relación a ese tema, de que las centrales obreras y sindicatos salgan a las calles a presionar este tipo de reformas? Y permítame complementarlo, cuando esa pregunta, cuando el propio director de Prosperidad Social, el señor Gustavo Bolívar, es el que está llamando a las fuerzas ciudadanas a que se movilicen. Bueno, ustedes saben cuál es el talante y el perfil del gobierno del cambio. Nosotros somos el resultado de la movilización social y popular. Buena parte de la agenda de reformas que le estamos proponiendo al país provienen del paro nacional del 2019 y del estallido social del 2021, que son reformas urgentes, que son reformas reclamadas históricamente por los sectores sociales. El movimiento social, el movimiento sindical se ha expresado históricamente reclamando sus derechos y reclamando estas reformas. Así que la movilización ahora que está discutiendo la Corte Constitucional, la ley pensional, no es una novedad, es una práctica habitual del movimiento social y sindical. Y nosotros reivindicamos y respetamos esa expresión y esa movilización ciudadana y popular. En otras ocasiones, por ejemplo, cuando la Corte ha discutido el derecho al aborto,
o cuando la Corte discutió la prohibición de las corridas de toro, también se han movilizado los ciudadanos. No solo lo hacen en las calles, lo hacen a través de twitterazos, de campañas en las redes sociales, de acción también en las redes sociales, que es otra plaza pública en estos tiempos de revolución tecnológica. Así que respeto pleno a la expresión de la ciudadanía y de la sociedad, y claro, en toda democracia los ciudadanos tienen todo el derecho a expresarse y a movilizarse, y a las autoridades y a los ciudadanos nos corresponde también acatar los fallos que produzcan los órganos de control, los órganos de justicia y las altas cortes. Y esa es la dinámica en la que vamos a estar en estos días, en estas semanas que siguen. Señor ministro, ha sido usted muy amable con nosotros, como de costumbre, también cuando había estado en otras posiciones de poder. Lo queremos despedir solamente con una pregunta. ¿Cuándo viene y visita su tierra natal, el Cesar? Muy pronto voy a estar por allá. Voy a estar visitando Radio Guatapurí, por supuesto, tan pronto tenga la fecha prevista. Pensaba estar este fin de semana. Lo pienso hacer seguramente el próximo viernes. Estaría en Valledupar. Tengo mucho interés además en asuntos que tienen que ver con la agenda del departamento del Cesar. He conversado, por ejemplo, con el presidente de la Cámara de Comercio. Quiero hablar con el Consejo Gremial del Cesar. He conversado también con el alcalde de Valledupar. Ustedes saben que estos asuntos del desempleo y de la informalidad en el empleo en Valledupar son absolutamente críticos para ver qué acciones conjuntas podemos adelantar. Quiero pues también hacerlo con la gobernadora del Cesar, a pesar de que fuimos contradictores en la pasada contienda electoral, pero ella tiene un mandato de los cesarenses y ahora cumple una responsabilidad en el gobierno nacional y nos corresponde ponernos de acuerdo para trabajar en el departamento, y hay además un interés mío para interactuar con el movimiento social, con los trabajadores, con sus organizaciones. El asunto, por ejemplo, de la reconversión laboral de los trabajadores de las minas que corresponden a los títulos mineros devueltos por Prodeco en el anterior gobierno, es un asunto importante, y todo el tema del empleo en el corredor de la vida, anteriormente denominado el corredor minero, es también para mí muy importante, y en general todo lo que significa la agenda del Ministerio del Trabajo en el departamento del Cesar para mí es absolutamente prioritario. Así que en pocos días estaré por allá, y Andrés, yo te contaré por el privado, por el contacto que tenemos directo y permanente, personal, cuando esté por allá, y podemos una nueva conversación a través de estos micrófonos allá en la sede de Radio Guatapurí. Señor ministro, muchas gracias y buen viento y buena mar en esa labor que tiene usted al frente en estos 18 meses de gobierno. Mil gracias, un abrazo para ustedes. El ministro Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, pues muy generoso con el tiempo con nosotros, explicándonos cómo llega al cargo, aclara un tema que era puntual, que muchos habíamos cometido el error de pensar que su designación tenía que ver con un acercamiento con la doctora Claudia López, que era alcaldesa de Bogotá. Nos aclara que ella renunció al partido el año pasado, y claro, que pues su designación obedece a una posición del partido Alianza Verde, en el cual ha militado, pero no como tal un reconocimiento a Claudia López. Nos habla también el ministro de pues las tareas que les asignó el presidente, la pregunta que usted le hizo Jimmy, y cómo van las dos reformas principales que son de su cartera. La laboral, que le faltan 2 debates en el Congreso de la República, si mal no estoy en Senado, y la pensional, que ya es ley de la República, pero que le falta los decretos reglamentarios también. Sí, pero antes el escrutinio de la Corte Constitucional. Por eso es que fue demandada, y hay una ponencia negativa, que es lo que ha causado un poco de incertidumbre y temor en el gobierno, y por eso han convocado, por lo menos el señor Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social,
a las fuerzas vivas a marchar y a expresar para defender la reforma. Entonces, digamos que estas son el tema. Me gustó la última parte, Jimmy, y es el tema de que va a venir a Valledupar, va a venir al Cesar y se va a reunir con muchos, digamos, sectores aquí, incluida la gobernadora del Cesar, que dice que a pesar de haber sido su contradictora, pues obviamente ya están en posiciones, una de gobierno nacional, otra de gobierno departamental, y deberían más bien aprovechar esa cercanía que tiene él y el conocimiento del territorio para ver cómo podemos ayudar a la capital del Cesar y al departamento en general a mejorar sus indicadores de empleo y sus indicadores del mercado laboral. Así es, ya cambia toda la temática, ya cambia toda la discusión y se va en un plano institucional donde se necesita el apoyo del ministro. Es un hombre de la tierra, conoce las necesidades apremiantes que tenemos en ese tema aquí en el departamento del Cesar, en temas tan puntuales como lo de las aguas, lo de Prodeco, que ha sido un tema todavía que no se ha resuelto y que se mantiene allí todavía con muchas expectativas. Así que esperemos esa visita del ministro a la ciudad de Valledupar y las reuniones que adelante para ver cómo se adelanta esa agenda y qué soluciones se pueden desarrollar aquí en el departamento del Cesar. Así es, ya son las 6 de la mañana, 47 minutos. Esta es la primera emisión de la Tribuna del Cesar. Generación tras generación se han levantado escuchando a Radio Guatapurí en el corazón de los colombianos.